Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro taller ¿Cómo se fabrican los LEDs? Quien nos compartirá este taller será nuevamente Rafa Álvarez, gerente de investigación y desarrollo de Grupo Construlita. Este tema, el día de hoy la sesión de ahorita de las 10 de la mañana y la sesión de las 5 de la tarde va a ser primera y segunda parte. Este tema va a tener una continuación. Les platico también que, pues, hemos silenciado los micrófonos y las dudas las voy a ir recibiendo yo a través del chat y vamos a ir haciendo como unas breves pausas para irlas sabiendo, para hacérselas saber a nuestro ponente Rafa. Muchas gracias, Rafa, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sol. Buenos días. Les agradezco mucho por participar en este webinar. Espero que sea agradable y sobre todo que les deje cosas que de alguna forma no sabían y les sean útiles en adelante. Soy Rafael Álvarez, soy gerente del área de investigación y desarrollo e ingeniería de Construlita. Y lo que les voy a compartir el día de hoy es al respecto de los LEDs, cómo se fabrican, cómo se clasifican, por qué unos cuestan más, otros cuestan menos. Y bueno, para empezar aquí en esto, como suelen ser mis pláticas, pues bastante técnicas, me gustaría volver a los básicos. ¿Y a qué me refiero con los básicos? Pues bueno, me gustaría dar un repaso de un par de conceptos en electricidad que suelen confundirse porque no son del todo fáciles de entender, pero a mí sí me gustaría explicarlos de una manera fácil. Espero que sí lo logre. Y bueno, parte de esto es que pues me gusta a mí caminar ¿cómo se llama? En los cerros, hacer hiking y esto. Y un lugar que personalmente me parece espectacular es la Huasteco Potosina, específicamente en el municipio de Aquismón, donde están el sótano de las golondrinas, el río Tampaón y pues evidentemente la cascada esta de Tamul ahí en Aquismón, San Luis Potosí. Entonces, ¿por qué les pongo este río? Bueno, pues porque finalmente evidenció mucho. Son sistemas análogos al respecto de lo que quiero decirles en la parte de lo que representa la corriente y el voltaje. Porque finalmente el flujo de agua y el flujo de electricidad son sistemas análogos en física que se pueden explicar porque uno es muy fácil de que lo veamos y el otro no es tan fácil. El voltaje y la corriente son dos cosas distintas y es necesario entenderlas bien porque finalmente en esto de los LEDs, muchas veces voy a estar mencionando uno u otro y preferiría que no se malentendiera lo que busco decir y por eso quiero empezar aquí. El río Tampaón, efectivamente, pues para quien lo conozca, para empezar el agua tiene un color padrísimo. Alrededor de estos cerros tiene unos cenotes en San Luis Potosí, sí, hay cenotes en San Luis Potosí. Y hay unas partes donde es más angosto y otras partes donde es más abierto. Entonces, donde es más angosto, la corriente, evidentemente, la corriente de agua es más fuerte porque tiene un desnivel del río que le permite que tenga un flujo. ¿Y cómo es la corriente aquí? Pues la corriente es más tranquila. Entonces, ¿de qué depende la corriente? Uno, de la capacidad de conducción del conductor, que en este caso el conductor es el aforo que tenga el río, y el desnivel que tenga. Evidentemente la corriente es mucho más fuerte, por decirlo así, en la caída, y esta caída es lo que nosotros podemos relacionar con el voltaje, porque es una diferencia de alturas, y en electricidad le decimos una diferencia de potencial. Si lo queremos ver más gráficamente ya, entendiéndolo así, se explica con la ley de Ohm, donde la resistencia es lo que restringe el aforo, finalmente el diámetro del conductor o los componentes que se tengan en ese circuito. La corriente es lo que va circulando y el voltaje es quien lo empuja, quien da la energía para que efectivamente exista un flujo. Entonces, son dos cosas diferentes. Los amperes es la unidad de la corriente, que es la cantidad, como dice ahí, es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Y a su vez el voltaje es
El voltaje es la unidad de la diferencia de potencial que se define como la cuantificación de potencial eléctrico entre dos puntos. Por ejemplo, otra forma de evidenciarlo otra vez con agua es en esta gráfica de aquí, en donde vean la corriente, que se representa como I en las cuestiones eléctricas, la corriente con una manguera más grande y con un tanque más grande. ¿Qué pasará con esta corriente mientras baja el nivel del tanque? A menor altura, que es el voltaje, la corriente pues, va a ser la misma corriente, sin embargo, la fuerza que lleve esta corriente va a ser menor. Mismo pasa aquí. ¿Cómo va a ser esta fuerza con esta corriente? Pues va a salir más, ¿no? Se va a proyectar más porque es mucha más corriente, es mucho más el flujo. Entonces, lo que al final me gustaría que quedara claro es que la corriente, es decir, los amperes, es diferente del voltaje, que son los volts. Me gustaría saber, Sol, si hay alguna pregunta hasta aquí, en esto que es una vuelta a los básicos, donde no me gustaría ocupar mucho tiempo, sino simplemente hacer una aclaración. ¿Hay alguna pregunta, Sol? No, Rafa, hasta el momento no. Entonces, si hubiera alguna pregunta, les pido por favor se la manden a Sol para que ella pueda coleccionar las preguntas y con base en esto podamos ir avanzando, darle fluidez. Y yo eventualmente estaré haciendo pausas en la presentación para escuchar sus dudas, porque no quiero dejarlas hasta el final y que se pierda la pertinencia de las preguntas a lo largo de la presentación. Entonces, sin más, paso al siguiente. Y bueno, haciendo esta presentación, encontré que el inicio del LED se remonta a prácticamente el bulbo. Y es que voy a platicar un poco lo que era la válvula termoiónica o un bulbo de vacío, como normalmente lo conocíamos. Los que ya no estamos tan chiquitos, nos acordamos que en nuestra infancia todavía nuestros papás o nuestros abuelitos tenían algún radio que decían que era de bulbos, e incluso también nos encontramos un bulbo. Y este bulbo lo inventó Tomás Alva Edison sin saber realmente para qué podía funcionar. Ya existían principios físicos que explicaban ¿cómo se llama? Su funcionamiento, pero Tomás Alva Edison lo que buscaba era generar un flujo dentro del mismo bombillo, poniéndole más terminales para que fuera más brillante. Al buscar esto, pues encontró esto, puso más terminales. Las terminales son estas patitas que se ven aquí abajo, que son las que se conectaban a los aparatos y por los cuales se generaban los circuitos. Y Tomás Alva Edison lo dejó ahí y después alguien lo recuperó eso y dijo, bueno, es que esto que inventó Alva Edison, este tubo de vacío que inventó Edison, puede ser una válvula que controle la electricidad con electricidad. Entonces, este control de electricidad con electricidad habilitó el que tuviéramos muchas más aplicaciones de aparatos eléctricos. Ya no nada más eran las cuestiones de prendido y apagado, como podían ser los motores o como podían ser las mismas bombillas. El tener esta capacidad de control proporcional en los aparatos eléctricos habilitó tecnologías como el radio, ya no era on-off como el telégrafo, nada más que prendías y apagabas, sino nada más podías también controlar la modulación, existía una modulación de voz y existía otra cosa. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué Rafael está explicando el LED con base en una cosa que no tiene que ver con iluminación? Porque exactamente el origen del LED no es necesariamente la iluminación, sino la electrónica, y surgió de un producto que es anterior y es el transistor. El transistor es el componente electrónico que tenía la misma función que la válvula termoiónica, y esta válvula termoiónica lo que hacía era controlar el flujo con flujo. Por ejemplo, aquí tengo la imagen de este grifo, o de esta llave, y lo que hace la llave es que cuando nosotros giramos aquí, sale más o menos agua. Imagínense que nosotros controláramos con agua para que saliera más o menos agua. Eso sería regulando la presión que ponemos nosotros en este pedazo. Exactamente esto mismo es lo que viene aquí. Este es el diagrama eléctrico
de un transistor. Lo que hace el transistor es que la corriente llega por el colector, es regulada por lo que llega a la base y sale por el emisor. Digamos que este es el colector, esta es la base y este es el emisor. Así funciona. Entonces, de esta forma podemos nosotros controlar y modular la energía que pasa por un circuito. Punto. Para eso sirve un transistor. Ese transistor habilitó de que tuviéramos estos radios inmensos, que al menos calculo que este radio debe haber tenido cuando menos unos 60 centímetros, y este radio acaso tendrá 30. Entonces, el desarrollo del transistor habilitó la miniaturización de los aparatos eléctricos y sobre todo una cosa muy importante, los aparatos eléctricos ya se podían correr sobre baterías. El consumo que tenía por sí la válvula termoiónica era inmenso al lado del consumo que tienen los transistores. Es mucho, mucho menor. Entonces empezaron a desarrollar artículos portátiles. Nunca se me va a olvidar un radio de transistores que mi mamá guardó de su infancia y que yo en la mía lo destruí. Y me regañó mucho porque era una reliquia para ella de su radio que usaba en su juventud, pues eventualmente yo lo terminé descomponiendo. Y esa miniaturización llega al punto en que estos transistores son la esencia de los microprocesadores hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos varios transistores y esta distancia que tenemos aquí donde se ven varios circuitos, cada una de estas líneas rectas son los conductores y lo que se ve aquí son realmente los transistores. Son 6 micrones, es decir, 0.506 metros. Es una cosa mínima, perdón, no, 0.806. Entonces es súper chiquito y no nada más un microprocesadores, sino también una cuestión que se llama MEMS, que son microprocesadores ya con funciones programadas incluso. Y eso es lo que han hecho que la vida de hoy sea posible con computadoras en nuestros bolsillos, como los teléfonos celulares, o comunicación inalámbrica, como la estoy teniendo con ustedes, realmente. Entonces, esto fue habilitado por el transistor. Y bueno, otra vez, ¿qué tiene que ver eso con el LED? Pues bueno, el LED es una parte, esta parte de aquí, que es lo que está entre la base y el emisor en el transistor, es un diodo. Y antes de pasar a esa explicación, me gustaría decirles cómo es que encontré que tecnológicamente el bombillo de Edison es padre del LED directamente. ¿Cómo es esto? Edison inventó su bombillo y con el bombillo habilitó la iluminación eléctrica de los espacios. En una mejora para hacer los bombillos pues, más brillantes, Edison inventó la válvula termoiónica. Al inventar la válvula termoiónica, Edison lo que hizo es un negocio paralelo, el cual pues, no funcionó para iluminación, pero sí para el control eléctrico. Y ese control eléctrico, pues le llegó la miniaturización con los semiconductores y los semiconductores se desarrollaron y llegó el transistor. Y del transistor se tomó una pequeña parte del transistor y se desarrollaron los LEDs de colores. Y habiéndose desarrollado los LEDs de colores, se llegó a los LEDs blancos. Entonces, existe una línea en la cual si no hubiera existido el bombillo de Edison, no hubieran existido los diodos o los LEDs como los conocemos hoy. Hubiera habido una tecnología distinta, pero necesariamente no igual. Y antes de pasar a las preguntas, es aquí donde quiero identificar. Este es el diagrama del transistor. Como les decía, esta parte que está entre la base y el emisor es exactamente un diodo. El diodo es este. Y si hacemos un cambio en el diodo, en los materiales de los que está hecho, este diodo genera luz. Y los materiales que son necesarios para que es arsenuro de galio o de inicio era un sulfuro de plomo, que están aquí. Entonces, el LED finalmente es un derivado de cómo se controlaba la energía desde Edison hasta nuestros días y el LED es el acrónimo, perdón,
del Light Emitting Diode, que finalmente es un diodo emisor de luz, como lo evidenció en esta diapositiva. Me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda. Sí, Rafa. Tenemos una duda sobre los voltajes. ¿En qué difiere 127, 277 y 440 volts? Es decir, ¿en qué momento o por qué se utiliza cada una de estas? Bien. Físicamente, la diferencia es una diferencia de potencial. ¿Cómo se traduce esa diferencia de potencial? Imagínense que esta altura hasta acá arriba del bote es de 440 volts. Si le bajamos el nivel del agua y lo ponemos hasta aquí consistentemente, la diferencia de potencial van a ser 277. Si le ponemos menos altura al LED, van a ser 220, perdón, al contenedor ese. Y si le ponemos menos altura, 127. ¿De qué depende? Depende de cómo se hagan los acondicionamientos eléctricos. Existen básicamente en ingeniería eléctrica varios niveles de tensión, los cuales se consideran alta, media y baja. La baja tensión es la que normalmente usan los aparatos. La alta es la que sale después de los, ¿cómo se llama? De las plantas que producen la energía eléctrica. Y depende de dos cosas. Uno, de la construcción de los generadores, porque a lo mejor los generadores tienen una diferencia de potencial, voy a decirlo, 17,000 volts, y esos 17,000 volts los transforman en un voltaje de transmisión. Ese voltaje de transmisión normalmente sigue siendo alta tensión. Esa alta tensión es la que vemos nosotros en las carreteras o en las zonas industriales, y se usa alta tensión por lo siguiente. Pero ¿cómo lo identificamos? La distancia entre los conductores es muy alta, puede ser hasta de 10 metros entre conductor y conductor. ¿Por qué es esta distancia? Pues porque la diferencia de potencial normalmente puede tener un salto, lo que son las chispas, si los conductores están muy cercanos. Entonces, entre más alta tensión, más distancia tienen que guardar entre los conductores. Y esto es por la construcción de los generadores y también por la conveniencia de la transmisión. ¿Por qué por la conveniencia de la transmisión? Son inversamente proporcionales, es decir, entre más alto voltaje, más bajo el amperaje. Entonces, para tener un tamaño de conductor más sensato, como se hace en las instalaciones eléctricas, y por ejemplo en la instalación eléctrica de una fábrica, usamos una instalación eléctrica para la iluminación a 277, el calibre del conductor va a ser menor porque se necesita una menor sección transversal, se necesita una menor corriente a ese voltaje. Lo mismo pasa en la transmisión. Por eso se transmite la electricidad en eso, y no nada más por eso, sino también porque tiene menos pérdidas de voltaje. Entre más pequeño el voltaje, se tienen más pérdidas por las longitudes, por la resistencia, que termina siendo el mismo conductor. Entonces, ¿a qué se debe eso? Al uso de... Se sube y se baja el voltaje con transformadores eléctricos. ¿A qué se debe? Pues a la diferencia de potencial que existe. ¿Cómo se explica? Como un diferente nivel en este tanque. ¿Y a qué se debe esa diferencia de potencial? A la construcción de los generadores y a la conveniencia de la transmisión eléctrica. Entonces, así es como me gustaría explicar esto. No sé si fue claro. Si no fue claro, por favor, díganmelo. ¿Y hay alguna otra duda, Sol? Sí, tenemos, ¿qué diferencia existe entre la corriente directa y la corriente alterna? Es una buena pregunta y francamente no lo tengo ilustrado en la presentación. Espero que se vea más o menos bien mi puntero. Sí, Y sí se ve bien. vamos a seguir esta ondita que se ve aquí. La corriente alterna finalmente es Tesla versus Edison. Edison quería que fueran los generadores de corriente continua, y Tesla quería los generadores de corriente alterna. Al final, pues ganó Tesla, aunque la historia no le dé la razón, pero bueno, finalmente eso pasó. La corriente alterna es aquella corriente que se va, si nosotros pudiéramos ver cómo se transmite, es a través de ondas, lo que llamamos la onda senoidal, que se mueve de esta forma. Esta onda senoidal pasa por una línea. Imaginemos que esta línea de texto que está aquí es el cero. Entonces lo que hace la onda es subir y bajar alrededor del cero. Y esa subida y bajada
es otra vez por la construcción de los generadores y es mucho más fácil para la transmisión de la energía. Sin embargo, la electrónica siempre considera del cero para arriba. Entonces, es necesario convertir esa corriente alterna en corriente continua, que si nosotros pudiéramos ver cómo es la corriente continua, es simplemente una línea recta. No tiene subidas y bajadas, sino es lo mismo. Y eso es lo que se usa en la electrónica. Entonces, tenemos que tener, pues, vamos a llamarlo así, convertidores de corriente continua, de corriente alterna a corriente continua. Y lo que se hace es que el primer paso para hacer esa conversión de corriente continua a de corriente alterna a corriente continua es voltear la señal. ¿Y cómo se voltea la señal? Pues con diodos, así como los veíamos aquí abajo. Con estos diodos, en lugar de que la corriente suba y baja, lo que hace el diodo es que la corriente da dando brinquitos y luego se usan otros componentes que son capacitores para que los brinquitos no lleguen hasta abajo, sino los brinquitos sean así y se vayan viendo rizos y después se ponen algunos otros componentes para que esa línea que era así como ondulada la convirtamos en una línea recta y pueda ser usada en los circuitos electrónicos. Esa es básicamente la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. ¿Alguna otra duda? Sí, también por último tenemos cómo se clasifica un diodo tanto de colores como en blanco. Diodo de colores. Realmente no hay colores en los diodos. Existen varios tipos de diodos. Existen los diodos normales, que son estos. Existen los que se llaman diodos Zener, los cuales tienen un trigger o un gatillo, en los cuales siempre van a mantener un voltaje y el voltaje siempre va a ser constante. Si el voltaje baja de ese, simplemente lo cortan. Y esos diodos Zener se ven como si fueran de plástico transparente y por dentro rojitos. Y los que se ven como unos botecitos en los circuitos eléctricos con barritas de colores son resistores o resistencias. Y esas barritas de colores lo que hacen es, pues nos indican el valor de resistencia que son. Esas resistencias son elementos pasivos en los circuitos y son los que exactamente cambian el valor de resistencia, lo que hacen que se haga más chico o más grande. Pero no son elementos semiconductores, son elementos electrónicos normales. No hay diodos que sean de colores distintos, normalmente son negros. No puse la foto de un diodo, pero son elementos negros. Y estos elementos negros, pues si acaso los diodos Zener son los que son un poquito rojos, pero no hay amarillos o azules que me conciencia. Tal vez los haya y lo desconozco. ¿No hay otra duda entonces? No, adelante, Rafa. Muchas gracias. Entonces, habiendo visto cómo es que nació el LED, y sobre todo me pareció muy interesante cómo es que del bombillo de Edison de 1892 podemos llegar a los LEDs. Sin embargo, los humanos existimos como tales, más o menos hace más de 120,000 años, pero se considera que la civilización humana empezó cuando dominó el fuego, y con el dominio del fuego vino la capacidad de iluminar, entre otras cosas. Entonces, nuestra historia de iluminación se remonta, pues prácticamente está empatada con la civilización humana. Y esto me parece interesante y tal vez es de las cosas por las cuales nos gusta tanto la luz y es un tema en el cual es muy fácil apasionarse. Y por 120,000 años menos un siglo, estuvimos iluminando todos nuestros espacios o con el sol y artificialmente con fuego. Antorchas, velas, candelabros, lámparas de mano, etcétera, pero siempre quemando algo, leña, aceite, brea, parafina, etcétera. Siempre fue el resultado de una combustión, que finalmente el fuego, en estricto sentido, es un plasma. Entonces suena más bonito decir que los primeros 120,000 años menos un siglo de la historia del hombre, toda la iluminación era de plasma. Entonces los que vendían luminarias de plasma, pues no tenían la última tecnología, ¿verdad? Pero bueno. En 1892 y después de miles de intentos de cómo no hacer un bombillo, Edison inventó lo que se conoce como el bombillo de Edison,
que no era otra cosa más que una campana de vidrio al vacío con un hilo de tungsteno, el cual se le hacía circular una energía, y al circular la energía ponía el rojo vivo a este filamento de tungsteno y pues presentaba la iridiscencia y generaba luz. Así es como funcionó el tubo perdón, el bombillo de Edison. Y tan solo 9 años después, un señor que se llama Cooper, que después derivó en una empresa que se llama Cooper Lighting, que ahorita es parte de otra empresa, inventó lo que es el tubo de Cooper o el fluorescente. Entonces, este fluorescente no era más que un cátodo y un ánodo, donde tenía un gas, y al excitar las moléculas de ese gas con una pantalla, que normalmente era de mercurio, producía otra vez iridiscencia, esa excitación del gas que tenía aquí adentro. Y por eso se llaman fluorescentes, porque tenían exactamente esa base de gases para emitir luz con la pantalla aquí a lo largo del tubo. Y ese fue la iluminación prácticamente todo el siglo XX. El LED apareció en 1963, pero no se usó en iluminación. Entonces, si consideramos que toda la historia del hombre la viéramos en las últimas 24 horas, es decir, ayer a las 10:27 de la mañana fue cuando el hombre dominó el fuego, existen las fuentes de iluminación diferentes al fuego hace 35 segundos, es decir, incluso después de que yo empezara esta diapositiva. Es realmente mínimo. Si nos ponemos a ver toda la historia del hombre, es mínimo, lo cual pues, nos hace pensar que la iluminación no de fuego es nueva, si lo ponemos en esa perspectiva. Y si ponemos en esa misma perspectiva, el LED existe, no que lo usemos para iluminación, sino existe hace 1.1 segundos. Es decir, apenas existe. De todo lo que hemos platicado desde ayer a las 10:27 de la mañana, apenas ahorita existe el LED. Así de nuevo es esta tecnología. Que bueno, ya lo explicábamos, existe trazabilidad desde 1892 hasta el 73. Pero bueno, al final lo que les quiero decir es que el LED prácticamente recién existe. Y el LED tiene a su vez su línea de tiempo. En los 60, de hecho, la electrónica como la conocemos hoy empezó a consolidarse alrededor de 1950, exactamente en el tiempo de la posguerra. Por ahí en 61, un señor que se llamó James Bayard, que trabajaba para Texas Instruments, descubrió que si al diodo se le ponía un sustrato de arsenuro de galio, presentaba iridiscencia, y efectivamente era roja. Y esta iridiscencia roja, pues, habilitó a que pues, se tuviera una fuente de iluminación, de indicación de semiconductores, que iba a tener la misma tecnología que tenían pues, todos los aparatos hasta ese momento. Entonces fue cuando se empezó a usar como indicador. De hecho, la primera computadora, la ENIAC, que todavía era de bulbos, prendía focos. Y una vez que se prendieron focos, ya hubieron computadoras un poco más comerciales, no como la ENIAC, que los resultados de los cómputos se presentaban con LEDs. Tenían una cierta cantidad de LEDs y esa cierta cantidad de LEDs querían decir una cosa. Normalmente estaba en binario y lo que hacían los operadores de las computadoras en aquel entonces era interpretaban el resultado de binario al número que estuvieran buscando. Y realmente se usaban como tal, como aparatos que computaban y hacían cálculos matemáticos, normalmente aritméticos, no muy complejos. Y ese resultado se desplegaba en los LEDs que estaban puestos como un monitor. Entonces no tenían monitor las computadoras, sino tenían más bien esta serie de LEDs con los cuales se iluminaba. Y desde 1961 hasta prácticamente el 2000, bueno, el 90, la aplicación de los LEDs no fue más que para indicar. Y aún en el 90 se sigue indicando. Y para el 90 solo había básicamente 3 colores de LEDs. Era el amarillo, el verde y el rojo. ¿De qué dependen los colores? Pues de los
compuestos que estén hechos del sustrato donde se hace el semiconductor. Hoy más adelante vamos a platicar eso. Entonces, no había otros colores. Y pues alguien dijo, bueno, si existe el verde, existe el rojo y existe el amarillo, pues vamos a ponérselo a los semáforos. Y más o menos en ese entonces fue cuando se empezó a tener masivamente semáforos con LED, que prácticamente ya todos son. Hay unos en China que te despliegan cuánto tiempo te queda, o en Oaxaca que te dicen alto, etcétera. Entonces, se usaba básicamente los LED como medio de indicación. Hasta 1995, donde un señor que se llama Tsuji Nakamura desarrolló un LED cuya emisión de luz era en color azul, que era un nitruro de galio e indio. Y este nitruro de galio e indio producía que fuera azul a luz. Y al ser azul a luz, pues entonces todo de repente se pintó de azul. Yo me acuerdo hace algunos años trabajé en una empresa de electrodomésticos y pues en algún momento todo era la moda, eran los colores azules en los displays porque era pues más bonito, más elegante y pues se veía más padre, ¿no? Entonces ahí estábamos probando los displays para los aparatos electrodomésticos en color azul. Y ese fue un nicho, el color azul, hasta que a alguien se le ocurrió ponerle algo encima al LED azul. Bueno, al LED azul entonces, antes de que a alguien se le ocurriera ponerle algo, habilitó a que se tuvieran los colores primarios. Se tenía el azul, se tenía el verde y se tenía el rojo, y con eso se podía generar la luz blanca. Entonces fue maravilloso porque ya podía existir la iluminación blanca LED. Entonces, el parteaguas realmente para eso, exactamente, voy a decir, como un gran hito fue, uno, el que existían los LEDs, y dos, hasta 34 años después, en la aparición del LED azul. Entonces se habilitó la tecnología RGB. Y fue hasta el 2011 donde alguien dijo, bueno, ¿y si le ponemos un fósforo ¿cómo se llama? Al LED. Y ese fósforo va a hacer que se tenga una mezcla de colores y se resulte la luz blanca. Y fue cuando realmente empezó la iluminación LED, porque fue cuando se bajó mucho el costo. Ahorita voy a explicar por qué se bajó el costo de los sistemas LED haciendo esto. Nada más aquí les quiero decir, los colores primarios, depende de qué sistema estamos hablando. Si estamos hablando de un sistema aditivo, ¿cuál es el sistema aditivo? Donde se tiene una emisión de luz. Los colores primarios son azul, verde y rojo. Y no, nuestra maestra del kinder no se equivocó, no nos dijo mentiras cuando los colores primarios eran azul, amarillo y rojo. Lo que pasa es que en un sistema sustractivo, es decir, donde se absorbe la luz, efectivamente los primarios son azul, amarillo y rojo. Eso como un breviario cultural. A mí me pareció dramático porque pensé que mi maestra Mari Carmen me había dicho mentiras, pero no. Finalmente hay dos sistemas, uno donde se emite la luz y otro donde se absorbe la luz. Y entonces, esta es la historia de la línea del tiempo del LED. Y bueno, antes de pasar a esto de los saltos cuánticos, me gustaría saber si hay alguna duda. No, no hay ninguna duda, Rafa. Muy bien, Sol, muchas gracias. Entonces, pasamos a los saltos cuánticos. Que los saltos cuánticos está un poco contradicho con lo que hay quien considera el padre de la física decía. Que decía, como los científicos hablaban antes, en los siglos pasados al 20, los científicos hablaban en latín y decía Leibniz y Newton, decían natura non facit saltus, que la traducción literal es que la naturaleza no da saltos o no hace saltos. ¿Y esto por qué? Pues porque decían que todo es continuo en la naturaleza, no es como que de repente brinque y haga un cambio. Hasta que llegó la física cuántica con la mecánica cuántica, y efectivamente la mecánica cuántica explica un montón de cuestiones físicas o de situaciones físicas que con otro tipo de herramientas no podían explicarse. Y por ejemplo, tan solo la luz es un salto cuántico.
Y sucede cuando se generan fotones, cuando un electrón pasa de una banda de menor energía a una de mayor energía. Cuando un electrón hace este cambio de banda, de una de mayor valencia a una menor valencia, es cuando se generan los fotones, que es básicamente un salto cuántico. ¿Y esto qué tiene que ver con los LEDs? Pues bueno, el principio de operación de los LEDs es un salto cuántico. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que Newton estaba mal? No. Simplemente Newton alcanzaba a ver un pedazo de la naturaleza y ese pedazo de la naturaleza pues no tenía esos saltos que mencionaba Newton y Leibniz, sino pues ya con otro tipo de herramientas es posible decir esto. Y aquí está cómo funcionan los LEDs. Efectivamente, los LEDs, la energía circula siempre donde hay más a donde hay menos, porque recordemos que en la naturaleza todo tiende a ser así. En la naturaleza todo tiende a ir de más a menos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es floja. El principio de la naturaleza es que funciona gracias a una cuestión, una ley, que es la que rige por sobre todas las cosas en física, que se llama la ley de la parsimonia. Y esa ley de la parsimonia es la que se conoce como la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si ustedes piensan que son flojos, no son flojos, son parsimoniosos. Entonces, esa parsimonia hace que todo tienda al equilibrio. Y entonces, cuando uno tiene una diferencia de potencial mayor, esa diferencia de potencial tiende a irse hacia donde hay un potencial menor. Finalmente, ¿qué quiere decir esto? Voltaje. Entonces, tenemos un lado positivo y un lado... Este bloque de aquí es realmente lo que se conoce como el diodo, que es el símbolo es este de aquí, donde tenemos una parte P, que es la positiva, y una parte N, que es la parte negativa. Entonces, esta parte PN, en la frontera, es donde se genera la luz. ¿Y cómo se genera esta parte P y esta parte N? Pues bueno, es a través de una contaminación que se hace del semiconductor. Recordemos que los semiconductores son aquellos materiales que tienen la capacidad de sí o no conducir electricidad. ¿Cómo es que esto es un semiconductor? Bueno, si la energía viene en este sentido, la energía no pasa. Pero si la energía viene en este sentido, la energía sí pasa. Entonces, es por eso que tiene conducción cuando está orientado correctamente el diodo. Entonces, por eso es semiconductor, porque puede o no pasar la energía. Entonces, cuando viene el flujo de electrones en este sentido, los electrones viajan y literalmente brincan una banda de energía a otra. Al generar esta banda de energía y al tener este salto de energía, la cuota que la naturaleza cobra a esos electrones por pasar de un estado a otro es efectivamente un fotón y es como se genera la luz. Entonces, este brinco de la banda de conducción a la banda de valencia se conoce como salto cuántico. Y ese salto cuántico es cuando se genera efectivamente la luz y es cuando se tienen los fotones. Entonces, por eso sirven los LED. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos un tipo de contaminantes diferentes, que lo hemos visto, es arsenuro de galio, o puede ser, ¿cómo el otro que teníamos? O nitruro de galio, pues entonces son diferentes colores y realmente depende de la contaminación o de pues sí, el sembrado que se haga de los materiales en el semiconductor para cambiar los colores. Si lo vemos de una manera poco menos dinámica y tal vez un poco más fácil, cuando el electrón pasa de la banda de conducción a la banda de valencia, existe un claro de energía. Y en ese claro de energía es cuando se genera efectivamente el fotón. Y ese es cómo operan los LEDs. Así es como funcionan los LEDs. Y los LEDs solo funcionan pues cuando se tienen los materiales correctos en cada una de estas bandas, en que es la banda P y la banda N. Así es como funcionan los LEDs. ¿Alguna duda? Solamente tenemos una aportación, bueno, un Ujú. comentario en donde dice, recuerdo cuando empezaban los LEDs, presentaban la película El Padrino con subtítulos. La novedad era que cada letra se formaba con puntos, es decir, varios LEDs formaban cada letra. Fue un fracaso, pues eso lastima la vista. Pues sí, después ya, ahora tenemos tantas regulaciones al respecto del deslumbramiento, porque efectivamente el LED es un punto muy brillante, que en su momento pues, lo poníamos por todos lados,
Y ahora ya lo tenemos bastante más conocido y podemos entender mejor cómo se genera la luz, de tal forma que es menos, ¿cómo se llama? Pues controlamos mejor el cómo se emite la luz. Entonces, básicamente este es el principio del LED. Espero que haya sido claro. Para el caso es, la luz es una cuota que se le cobra a los electrones por pasar de aquí para acá. Y así es como funciona el LED. Y esa es la, ¿cómo se llama? La conclusión que me gustaría que ustedes tuvieran. Y si quieren aprendérsela elegante, pues entonces les pueden explicar a quien alguna vez les pregunte por qué los LED emiten luz. Pues ustedes pueden decir por el salto cuántico que emite los electrones al pasar de un estado a otro. Y tal cual esa es la respuesta correcta. Bien, nos movemos y aquí en donde vamos a la fabricación de los LEDs. Y aquí pongo una pizza, que a estas alturas de la mañana se me antoja, unos hotcakes y un LED. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la relación entre los tres? Pues la relación es una, y es que el resultado de su fabricación es el mismo. Y lo quiero explicar de una forma gráfica, como es una pizza o un hot cake o pancake, depende de lo que estén viendo. Y es que, si se fijan, las superficies nunca son iguales. O sea, no todo es perfectamente queso a la misma temperatura, sino que se ve un poquito de salsa aquí, un poquito quemado el queso acá, tal vez el queso no tan derretido en otras partes. Y en el hot cake es lo mismo. Tenemos unas partes que están menos cocidas, tenemos unos puntos blancos, unos puntos más quemados, etc. Estos procesos finalmente hacen que la oblea que se esté procesando no tenga el mismo resultado a pesar de tener los mismos ingredientes, los mismos procesos, el resultado es distinto. Los LEDs son de una forma similar. Francamente, puse esta imagen de aquí para explicar un poco cómo se producen los LEDs, cómo se hace la deposición, cómo se aplica la resistencia a la luz, porque se tiene que exponer a una luz intensa para hacer la exposición, y después se revela, y después del revelado viene, ahora sí que el levantamiento de los componentes, y después una implantación iónica, para después arrancarse la capa que sobra. Ese es el proceso de producción de básicamente cualquier semiconductor, desde microprocesadores hasta LEDs. Y todo parte de una oblea de silicio, y esa oblea de silicio se genera pues, de varias formas. Una forma de generación de silicio puede ser a través del procesamiento de arena, tal cual, o de crecimiento de cristales para tener un nivel de pureza más alto. Lo que al final sucede es que se corta una oblea de 4 pulgadas de diámetro. Si se fijan, siempre es consistente el tamaño de la oblea y siempre es redondo. Y se mete en un reactor donde suceden todas estas fases. Y en ese reactor no todos los LEDs quedan iguales. ¿Por qué? Porque en la oblea de 4 pulgadas, que son como 10.5 centímetros, caben muchos LEDs, entonces los acomodan ahí y después después se generan en la oblea completa y después de que sale la oblea los recortan. Y no todos los LEDs, como si ustedes dijeran, esta rebanada es exactamente igual a esta, no. O este bocado de hot cake es igual a este, no. ¿Vas a ver lo mismo? Tampoco. Oye, pero es un hot cake, sí. Oye, es una pizza, sí. ¿Y por qué sabe diferente? Pues porque el proceso no se tiene ajustado para que sea exactamente lo mismo. Igual pasa con los LEDs. El proceso no es inmaculado y lo que sucede en los reactores donde se producen los LEDs, pues tienen la misma, vamos a decir así, precisión que tienen los hornos o los comales o las planchas donde se fabrican o se elaboran las pizzas o los hot cakes. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Pues bueno, que los LEDs se tienen que clasificar. ¿Por qué se clasifican? Porque no es lo mismo que se venda un LED más quemadito, llevándolo a la relación con los hotcakes, por ejemplo,
que más crudito, que en su punto, que un poquito pasado. Y esto afecta al LED en su desempeño. Y es por eso que todos los LEDs, absolutamente todos los LEDs que se fabrican, se clasifican. Y se clasifican en lo que nosotros conocemos como bines. Y esos bines son básicamente cuatro. El bin de luminosidad, el bin de temperatura de color, el bin de voltaje y el bin de colocación de color. Se califican porque hay diferentes mercados para cada LED. Y los LED mejores clasificados, pues significan mayores precios en el mercado. Tan solo, esto no está en ninguna moneda ni nada, pero hay LEDs que cuestan 100 de lo que ustedes quieran, y hay LEDs que cuestan en esa misma proporción 0.04. Es decir, casi 6,000 veces más baratos. 6,000 veces. No estoy exagerando, esa es la proporción. ¿Por qué? A pesar de que por el proceso, por la pureza de los materiales, por todo lo demás. Básicamente las cosas son caras o son baratas por dos cosas, por proceso y por materiales. ¿Por qué es más caro un anillo de diamantes que uno de circonio? Pues porque tiene materiales diferentes. ¿Por qué es más barato producir un refresco que comprar agua y hacerlo en casa? Pues por los procesos. Entonces, esa es la diferencia y por eso se tienen que clasificar cada uno de los LEDs. Nosotros en Construita usamos LEDs que tal vez no es el de 100, pero sí es un LED de 30 y hay productos que se fabrican con LEDs de 0.04. Y estos LEDs de 0.04, pues tú le pones 1000 LEDs de esos y van a seguir siendo más baratos que un solo LED que le pongas del otro. Entonces, por eso es que hay tanta diferencia de precio en productos de iluminación. Y lo voy a explicar con más detalle más adelante. Entonces, ¿de qué depende? Pues porque los LED que son más caros tienen una mejor salida de luz, mantienen una consistencia en temperatura de color, necesitan menos voltaje para, para emitir la luz y la colocación del color también es más consistente. Entonces, si ustedes ponen LEDs que tengan baja luminosidad, no buena consistencia en temperatura de color y alto voltaje, pues entonces van a tener un luminario que tenga una mala eficacia, un alto consumo y una diferencia en temperatura de color baja. Oye, ¿por qué? ¿Y quién consume esos? Nadie quiere esos LED. Por supuesto que los queremos, pero ¿los queremos dónde? Pues a lo mejor en una 19 que se compra de una marca traída de China y pues los compramos bien baratos por ahí en tiendas X. ¿Funcionan? Sí, funcionan. Oye, ¿son malos? Funcionan. Ahora sí que el precio es lo que determina esto. Acordémonos que hay diferentes mercados y diferentes calidades. Lo platicaba en mi plática, lo platicaba en la semana pasada en el webinar donde explicaba que existen mercados distintos. Lo llevaba a los coches. Hay coches que no se pueden personalizar y funcionan perfectamente. Y hay coches que son altamente personalizables y funcionan igual. Tienen un desempeño diferente, tienen una sensación diferente y tienen un estatus diferente. Sí, los LEDs iguales. O sea, sí. Y entonces es esa forma de fabricar los LEDs que hace que los LEDs sean tan distintos en los luminarios para un lado y para el otro. Entonces, me gustaría saber si hay hasta aquí alguna duda. Sí, sí hay. Nos preguntan cuál es el principal enemigo del LED y si se pudieran llegar a fundir. Bien. El principal enemigo del LED es el principal enemigo de toda la tecnología de semiconductores y es la temperatura. Entonces, la temperatura es la que finalmente termina más pronto con la vida de los componentes electrónicos. ¿Y cuál fue la segunda parte de la pregunta, Sol? Perdón. Sí, se pueden llegar a fundir. Sí, se pueden llegar a fundir. Más adelante en la presentación vamos a ver que hay unos LEDs que fueron como se iniciaron el ensamble de los LEDs y es que tenían un hilo de oro.
Y este hilo de oro no es otra cosa más que un conductor entre la terminal de donde se solda de la placa, de lo que se conoce como el PCB o el Printed Circuit Board. Entonces, el LED tiene una terminal y esa terminal llega a literalmente lo que es el dado. Entonces, ese era un cablecito que era de oro. ¿Por qué de oro? Porque pues, es un material extremadamente dúctil, es decir, se puede ser extremadamente delgado. La plata es un mejor conductor eléctrico que el oro. Sin embargo, la plata no se puede hacer tan delgadita como el oro. Entonces, por eso se usaba ese hilo de oro o se usa en algunos LEDs. Y lo que le pasaba a los LEDs es que si, por ejemplo, se tenía una descarga electrostática, ¿cuáles son las descargas electrostáticas? Pues literalmente los toques que nos damos las personas. Si existía una carga electrostática directamente sobre el LED, lo más probable es que esa carga, ese voltaje que era inducido en el LED a través de nuestra persona o alguna cuestión que tuviera esa carga electrostática, ese hilo de oro se rompía. Y al romper ese hilo de oro, pues sí se funde, y al fundirse, pues ya no prende. Entonces, sí se podían fundir los LEDs o se pueden fundir los LEDs, aquellos que sean con tecnología de hilo de oro. Los que no son de hilo de oro, los que se llaman flip chip, lo vamos a ver más adelante, se llegan a apagar, pero presentan una condición diferente y lo vamos a explicar más adelante, en la siguiente presentación de las 5. ¿Alguna otra duda, Sol? Sí, tenemos cómo afecta en el tiempo de vida la pureza de los LEDs, por qué los LEDs súper económicos se queman. Por esto, los LEDs super económicos requieren normalmente más voltaje. Y al tener más voltaje generan más temperatura cuando operan. Y al tener más temperatura su vida es más corta. Entonces, hay un montón de consideraciones que se tienen que tener cuando se especifican los LEDs. Es por eso que pues, decimos al final que lo barato sale caro, ¿no? Si nosotros compramos una 19 que nos cueste a lo mejor 15 pesos en un tianguis, ese va a tener, pues no los mejores LED, estoy seguro. Y esos no mejores LED, pues va a tener también un driver que esté muy pobre, y ese driver pobre va a hacer que efectivamente se tenga un mal desempeño, y ese mal desempeño no nada más va a ser el voltaje, sino la calidad del voltaje que reciban los LEDs. Porque el driver, acordémonos, quién es quien controla y quien gobierna a los LEDs. Entonces, esos LEDs que son más baratos necesitan más voltaje quiere decir más generación de temperatura, y esa generación de temperatura extra es menor tiempo de vida. Por eso es que normalmente los LED más baratos terminan teniendo un tiempo de vida más corto. ¿Alguna otra duda, Sol? Sí, tenemos una duda que dice, ¿es cierto que el LED necesita descansar? Esto es, no es como el fluorescente que puede estar eternamente prendido. ¿El LED dura menos estando eternamente prendido? Depende de las condiciones de operación, sin duda. Por eso hay certificaciones, como voy a hablar de la que entiendo mejor, que es la de PAESE, y la norma 031 de alumbrado público. Esa norma de alumbrado público lo que valida es una cuestión que se conoce como el decaimiento lumínico. Lo vamos a ver en la tarde, donde hablemos del TM21. Y los LEDs, pues tienen un desgaste, y ese desgaste, pues viene siendo, pues finalmente toda la circulación de electrones, cualquier cosa que circule por algún medio, presenta un desgaste. Y lo que va haciendo es que se tiene una menor producción de lúmenes, una menor producción de fotones. Y cómo fallan los LEDs es que empiezan a tener una cuestión que se conoce como decaimiento lumínico. Ese decaimiento lumínico, ahorita lo mencionamos como algo terrible, pero era algo que estábamos acostumbrados a vivir cuando teníamos ¿cómo se llaman? Los de vapor de sodio de alta presión, porque tan solo el decaimiento lumínico que tenían este tipo de lámparas era pues del 30% al año. Y con los LEDs, nosotros en Construita tenemos LED que hemos logrado tener con un decaimiento lumínico de 5% en 23 años. Entonces, este decaimiento lumínico pues es mínimo al lado de lo que teníamos con otras tecnologías, sin embargo existe.
nosotros tenemos, como les decía, algunos luminarios que sabemos que viven 150,000 horas, porque si su decaimiento lumínico llega a ser menos del 5%. ¿Qué pasa después de eso? Pues que siguen brillando, nada más que el decaimiento lumínico pues sigue creciendo hasta que tal vez llegue a algo bastante más abajo de lo que nos gustaría. El desgaste realmente es mínimo, sin embargo existe. Y lo que realmente afecta a los LEDs, como normalmente afecta prácticamente cualquier mecanismo, dispositivo, circuito, lo que sea, son los ciclos de apagado y prendido. Muchos años de mi vida lo dediqué a estudiar efectos de desgaste en componentes, tanto electrónicos como mecánicos. Estuve más de 7 años trabajando en eso. Y lo que encuentro que más desgasta las cosas son los ciclos. Y los ciclos puede ser de operación, de apagado y encendido. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se prende presentas un calentamiento y en el apagado tienes un enfriamiento. Y esos ciclos que les conocemos como ciclos térmicos, eventualmente terminan por hacer que ese desgaste sea mayor en casi todo. En los LEDs, más adelante les voy a explicar cómo en Construlita minimizamos ese desgaste que puede haber por los ciclos térmicos, que es cuestión que también nosotros cuidamos aquí. Pero puede estar continuamente prendido, nada más que lo que se va a acabar primero, y sin duda, un buen luminario, por supuesto, es el driver, porque el driver tiene un componente que sí depende que sí tiene un desgaste, pero es más por la temperatura ambiente que por la operación. Y ese componente son los que se conocen como capacitores electrolíticos y los podemos ver si un día tenemos oportunidad de abrir una tarjeta electrónica. Son los que parecen como botecitos, como tanquecitos que están puestos ahí sobre la tarjeta. Esos tanquecitos son lo que se conoce como capacitores electrolíticos. Y los capacitores electrolíticos son dos placas muy delgadas de metal que tienen entre esas placas un líquido, y ese líquido pues, es el electrolito, que normalmente es dieléctrico, es decir, no conduce electricidad, que eventualmente se va a secar. Entonces, ese secado o esa evaporación de ese líquido, de ese electrolito dieléctrico, va a suceder que cuando se sequen las placas que estaban separadas por ese líquido se llegan a tocar y pierde la función el componente, y al perder la función pues deja de, de cumplir con el resultado del driver, que es el corregir lo que llamábamos el convertir la señal alterna a la señal directa, o el voltaje alterno del voltaje directo. Y pues al suceder esto se echará a perder todo lo que viene después. Entonces, la tarjeta de LED per se tiene muy bajo desgaste, y lo que eventualmente, o sea, si lo que puede desgastarlo más es que se prende y se apague. Como les decía, en Construita tenemos formas de minimizar esto, pero lo que primero va a fallar casi siempre va a ser el driver antes que la tarjeta de LEDs o los LED mismos. ¿Hay otra pregunta, Sol? Sí, tenemos una pregunta que dice que ¿qué opinión tienes acerca de los COP en altos wattajes, digamos 20 y 50? ¿Es recomendable? Para todo hay aplicaciones. Los COB finalmente son un LED. Más adelante en la presentación a las 5 voy a hablar un poco de los COBs y con sus pros y contras al lado de los sistemas discretos. Los sistemas discretos son los que vemos los puntitos amarillos en las tarjetas, es decir, los LEDs individuales separados. Son aplicaciones distintas. Funcionan los COBs para aplicaciones distintas, claro. Y finalmente es lo que necesiten. Aquí a 80 metros de donde estamos en Construlita hay otra empresa de iluminación que todo lo resuelve con COBs. ¿Y por qué? Pues porque les convino mejor y tiene una ventaja muy grande el COB al lado del LED discreto. Y es que el COB no necesitas una máquina como la que tenemos nosotros, una línea de ensamble de SMT, sino es más, hasta con tornillos puedes ensamblar el COB casi como si fuera una lámpara antes, ¿no? Que con la misma mano se podía ensamblar a los luminarios.
y eso hace que los costos bajen un montón de las inversiones que se necesiten para desarrollar estos luminarios. Entonces, tiene sus ventajas, sin embargo, personalmente prefiero los sistemas discretos, voy a adelantar un poco, y mi preferencia es por básicamente el tiempo de vida que tienen las soluciones discretas, es decir, los LEDs individuales al lado de los COPs, porque vuelvo a la primera pregunta que se hizo, ¿cuál es el principal enemigo de los LED? Pues es el calor. Cuando tú tienes un COP con semejante concentración de calor y de potencia en un área tan pequeña, es difícil hacer la disipación de ese calor. Si no se hace correctamente esa disipación, la vida de los productos va a ser mucho menor. Como ejemplo que les puedo dar, pues vuelvo a lo mismo, al PAESE. Ustedes pueden descargar la lista de los productos que están listados en PAESE y fácilmente los productos de POP llegan a tener una certificación por 100,000 horas. Entonces, eso es muy drástico al lado de lo que tenemos con las soluciones discretas, donde podemos llegar hasta 150,000 horas. Es prácticamente más del doble de la vida. ¿Alguna otra duda? Sí, nos preguntan que qué pasará con las nuevas tecnologías como lo del Internet de las cosas con los ciclos de apagado y encendido. ¿Serán más frecuentes? ¿Cómo afronta eso los luminarios de Construlita y Tecnolife? Bueno, en Construita, ya les digo, tenemos una forma de minimizar eso. No lo tengo explícito en esta presentación, se los voy a contar de una vez. Nuestras tarjetas de donde se montan nuestros LED están diseñadas bajo los estándares de la autoridad internacional respecto de los ensambles superficiales, que es la IPC, que es el Institute for Printed Circuits. Y no nada más eso, sino que nosotros también validamos bajo los estándares de la IPC nuestros ensambles electrónicos y tenemos la calidad más alta, es decir, la calidad que se le asigna a los productos que van para los mercados tanto automotriz como aeroespacial e incluso el militar. Se considera que nuestros luminarios tienen la misma calidad militar o la misma calidad aeroespacial. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros en los, ¿cómo se llama? En el ensamble prácticamente no tenemos burbujas de aire bajo los LED. Y estas burbujas de aire, como lo decía hace un momento, con el apagado y el encendido de los luminarios, cuando está prendido y hay una temperatura más alta, esa burbuja de LED de aire se dilata y al dilatarse empieza a despegar poco a poco el LED hasta que eventualmente lo tiran de donde está. Eso y que también pueden ir creciendo lo que se conocen como hojuelas de estaño y esas hojuelas de estaño no es otra cosa más que una cristalización del estaño por la tensión y por la temperatura y esas hojuelas de estaño produce que sean tan grandes porque finalmente se crece como los cristales y sean tan grandes hasta que llegan a ser un cortocircuito. Entonces nosotros en el diseño de la tarjeta evitamos la generación de esos thin whiskers a través de pues, la ingeniería que hacemos ahí y con eso minimizamos las fallas que pueden haber por los encendidos y apagados. Sin embargo, lo que va a pasar con el Internet de las cosas es que nosotros no nada más manejemos los componentes como apagados y prendidos, sino también tengamos nosotros modulación. ¿Qué es esa modulación? Que no siempre lo tengamos al 100%, sino algunas veces lo tengamos al 10, al 50 o lo que se necesite. Con esto el ahorro energético va a ser mayor y no nada más eso, sino también en general, por esta modulación, pues se van a cancelar esos ciclos de encendido y apagado, porque se van a modular más que prender y apagar. Y en esa modulación, pues vamos a cancelar esos ciclos y al cancelar esos ciclos de encendido y apagado, pues le vamos a dar más vida a los productos. Digo, más vida, que finalmente de por sí ya nuestros productos están listos para que tengamos una mayor vida, pues bueno, pues con esto vamos a tener todavía más vida en nuestros productos. ¿Alguna más? Y por último tenemos por qué un LED dura más que un halógeno y por qué en ocasiones cuando llueve los LEDs aún apagados se ven como si estuvieran prendidos a una intensidad baja. Ah, vamos a separar eso. La primera pregunta es, ¿por qué los LED duran más que los halógenos? Pues otra vez, como lo mencionaba hace un momento, los halógenos finalmente no dejan de ser un incandescente. En lugar de que esté al vacío, tienen un gas halógeno y ese gas halógeno hace que brille más. Entonces,
Los halógenos tienen una circulación constante de electrones cuando están encendidos y esa circulación eventualmente erosiona el hilo de tungsteno que está hecho y esa erosión eventualmente hace que se adelgace y se rompa. Es así como suceden las fallas en los incandescentes. Entonces, esto pues es muy visible porque la cantidad de corriente que circula por los halógenos es muy alta. En los LEDs la corriente es muy baja y prácticamente no existe ese desgaste porque no hay una erosión como tal, sino simplemente, bueno, sí existe erosión, pero es mucho, muy inferior y es por eso que los LED viven mucho más que los halógenos. Esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué parece que están un poquito prendidos los LED cuando llueve? Pues por una mala instalación eléctrica. Esto es, muchas veces las instalaciones eléctricas tienen una cuestión que se llama corrientes de fuga. Estas corrientes de fuga suceden por normalmente malos empates eléctricos a lo largo de la instalación. Entonces, vamos a decir, si un interruptor le cae un poquito de agua y está expuesto para que le siga cayendo más, eventualmente va a cerrar el circuito. Y no lo cierra con la intensidad normal, pues porque no tiene el área suficiente para que conduzca suficiente energía o suficientes electrones y suficiente electricidad, pero sí tiene esa fuga de corriente que eventualmente llega al luminario y pues al tener el tipo de drivers que hoy usamos que son de multivoltaje, pues ese poquito voltaje que les llega a los luminarios es suficiente para que se alcance a ver un poquito prendidos los LEDs. No es una cuestión de luminario en sí, o bueno, tal vez sea de luminario siempre y cuando el interruptor esté dentro, pero es normalmente por una mala instalación eléctrica. Porque les llega ahí una corriente de fuga y esa corriente de fuga hace que se active el driver y esa corriente del driver eventualmente llega a los LED y es por eso que se ven un poquito prendidos. Bien, ¿alguna otra duda? No, son todas. Bien, todavía hay un montón de diapositivas que presentarles. Apenas tenemos, me estoy adelantando, voy en la 13 de 30, entonces prácticamente vamos a la mitad, es justo donde quería dejar la presentación. Ya vamos a empezar a ver cuestiones un poco más claras de cómo es que se da la temperatura de color, cómo es que se da Black Body Line, cómo se ensamblan, diferencias entre COPs y LEDs, y bueno, espero contar con su presencia a las 5 de la tarde para que podamos seguir platicando de esto y pues nos vemos entonces. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa. Así es como lo menciona. Nos vemos a las 5 de la tarde para darle una continuación a esta primera parte que acabamos de ver. Bien, que tengan muy buena tarde, nos vemos en un rato. Muchas gracias, Rafa. Sí, como dice, nos vemos a las 5 de la tarde para darle continuidad a este tema. Les comparto la encuesta para que nos hagan saber su opinión hasta la diapositiva que nos quedamos. Muchas gracias y nos vemos a las 5 de la tarde. Bye. Gracias, Rafa. Hasta pronto.